En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un tema realmente interesante, en un debate social abierto en Francia a partir de casos de violencia sexual y de pederastia que afectan a algunos de sus intelectuales. Para ello contamos en este estudio con tres invitadas. Nos acompaña Cantuta Quirós, que es curadora y profesora de Teoría de la Cultura. Bienvenida, Cantuta. Buenos días. Me acompaña también mi compañera Silvia Ayuso, corresponsal del País en Francia. Bienvenida, Silvia. Gracias, hola. Me acompaña también Isabel Contreras, periodista del semanario literario francés Livre Hebdo. Bienvenida, Isabel. Gracias. El legado de intelectuales reprochables, la cara más oscura de los intelectuales franceses hoy en Primera Plana. Bueno, pues todos tenemos quizá en mente el nombre de algunos cineastas, actores, estrellas de rock, pintores con conductas, que hayan tenido conductas durante su vida reprochables y sin embargo que hayan dejado una extensa obra. ¿Se puede separar al individuo de su obra? Es una pregunta que nos hacemos a partir de los casos que están aflorando en Francia y de los que está ejerciendo cierto revisionismo de ciertos intelectuales a los que se les acusa de violencia sexual y de pedofilia. Es lo que algunos llaman el nuevo Me Too francés. Vamos a repasar algunos de estos casos de los que vamos a hablar hoy en el programa a través de las portadas. Por ejemplo, Liberación, el caso Matzneff, un caso de plena actualidad a raíz de un libro, este que tengo en mis manos y que se llama El consentimiento, que ha escrito una mujer, Vanessa Springora, que denuncia los abusos que sufrió cuando tenía 14 años por parte del escritor Gabriel Matzneff, que hoy tiene 83. Les Incorruptibles, otro caso. Adèle Haenel, que ha iniciado un Me Too francés, como dice esta publicación. Se trata de la actriz que ha acusado al cineasta Christophe Rougiat de acoso sexual cuando era adolescente, cuando tenía 13 años. Dos casos muy potentes de los que se está hablando mucho en Francia. Y por poner la mirada desde otro país, desde otro punto de vista, en Alemania, el Tagesspiegel resume lo que está pasando en Francia con un titular: el establishment cultural francés en el banquillo, y pregunta si este país ha sido demasiado permisivo con sus intelectuales durante mucho tiempo. Y traslado la pregunta directamente a Cantuta. Cantuta, ¿ha sido este país, Francia, muy permisivo con el comportamiento de sus intelectuales? Yo creo que en Francia el interés muy fuerte en la literatura, que es casi mítico, tal vez propuso una extraterritorialidad para sus autores, sus escritores, y tal vez hubo una cierta impunidad, sí, en cierto caso, podríamos decir. Vamos a buscar luego las causas de esa impunidad, pero para explicar a nuestros oyentes y telespectadores quién es Gabriel Matzneff, la persona a la que acusa Vanessa Springora, que ha escrito este libro y que está siendo un auténtico bestseller en el fenómeno literario del año, podríamos decir ahora mismo, Silvia. Bueno, en el caso de Matzneff hay una peculiaridad que es no es un escritor que haya tenido conductas reprobables y las haya escondido, como ha habido otros actores, directores, autores, sino es que él lo contaba todo. La particularidad de esto es que cuando salió el libro, El consentimiento, de Gabriela Springora, que además ella es editora, es su primer libro, ella no era hasta ahora escritora, nos hemos sorprendido los de fuera, pero en el círculo intelectual todo el mundo lo sabía. O sea, Gabriel Matzneff, cuando él tenía 50 años y estaba con esta chica, que era una niña de 14 años, era una relación que consintió la familia de ella. Era una relación, él se la llevaba a los platos de televisión. O sea, todo el círculo literario, el círculo editorial que ahora se escandaliza, que ahora retira sus libros, etcétera, sabía de ellos, ha sabido durante décadas. Entonces... y él escribía, él hacía de todas sus relaciones, o sea, él nunca lo ha ocultado. Él ha hablado abiertamente de la pederastia y ha hecho de su pederastia... Literatura de la pederastia, claramente. Es decir, eso es también el metaescándalo, que no es solo que se descubra una acción, como que haya una acusación de una voz de uno contra otro, como ha podido haber o sigue habiendo casos polémicos de es tu voz contra la mía, tu acusación contra mi defensa, sino que es que está escrito. Es que la última edición de los libros de Matzneff fue el año pasado. Para que se hagan una idea de lo que está comentando mi compañera Silvia Ayuso, estos comportamientos que incluso se trataban de una forma normal en televisión, una forma que hoy nos parece sorprendente, porque Matzneff se paseaba por todos los platos de televisión. Vean.
Vous avez publié un petit livre intitulé Les moins de 16 ans. Alors c'est donc votre idée fixe, les moins de 16 ans. C'est une de mes idées fixes, c'est une de mes attaches. C'est un livre en fait sur l'amour. Él llamaba amor a comportamientos que él mantenía relaciones con menores de 16 años que publicaba en sus libros, ante la sonrisa del público, ante la complicidad de los presentadores. Esto pasaba en 1990, este extracto que podemos ver. Isabel, ¿por qué esa permisividad de la sociedad francesa ante este tipo de comportamientos? Bueno, efectivamente acabamos de ver un programa que era muy conocido en aquella época y él estuvo invitado varias veces. También es verdad que Matzneff sobre todo escribió en los años 70, entonces era una sociedad después de mayo del 68 que se quiso liberar también a nivel sexual en todos los sentidos. Entonces él justificaba esa pederastia pues comparándola con la antigüedad, con otros momentos de la historia en los que efectivamente esa pederastia, esas relaciones entre menores y adultos pudo existir, ¿no? Entonces había en esa época en Francia ese tipo de mensajes se podían escuchar, se podían oír. Hubo esa permisividad que venía realmente de los años 70, de los años 60, finales de los 60. De hecho, Matzneff fue el que inició varias peticiones en aquella época en la prensa pidiendo que se legalizaran las relaciones con menores, que llegaron a ser firmadas por grandes intelectuales de la época. Por grandes intelectuales como Simone de Beauvoir, como Françoise Dolto, como muchos, bueno, que quisieron realmente hacerlo. Y es verdad que en aquella época la obra de Matzneff se veía como una obra, es decir, no se veía como abuso de menores, sino que él pues hablaba de amor y lo justificaba. Entonces, pues eso se criticó en aquella época como una obra literaria, no como lo que estamos viendo hoy. Hablamos, no sé, Cantuta, de una Francia intelectual en aquella época marcada por un relativismo heredado de mayo del 68, donde estos comportamientos pedófilos incluso se podían traducir como revolucionarios. No sé si se trata de relativismo, más bien creo que hubo en aquel momento, en los años 70, la cuestión de la juventud como sujetos decidantes. Y yo creo que estos intelectuales se interesaron a liberar lo que pensaban que era el deseo, parte de los niños o de los adolescentes. Ahora hay un cambio de paradigma con el libro de Vanessa Springora, porque ella y todo este movimiento Me Too se enfoca más en los niños como objetos de la sexualidad, como el lugar del poder y de jerarquías y de violencia. Entonces, creo que el enfoque entre la juventud como posibilidad de poder liberarse y la niñez como objeto de dominación. Yo creo que es más ese cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma, Silvia. Claro, también del mayo del 68 prohibido prohibir, y hoy también hay una cierta revisión incluso de las feministas, muchas feministas que también te dicen la revolución sexual. Al final, que también conllevó, al final, bueno, también provocó paradojas, o sea, era la época de que te dicen feministas de largo trayecto, sí, de entre la legalización, por ejemplo, del aborto, de los contraceptivos, etcétera. Se crea un ambiente que al final también se beneficiaban muchos hombres, te dicen, o sea, si no te acostabas con quien fuera, te decían, ¿por qué no lo haces? No eres revolucionaria. Es decir, había un ambiente de una persividad, de una apertura muy generalizada, en la que un daño colateral también yo creo que fue el ampliarla a los menores que no estaban, o sea, digo, hoy hay, como decía en el programa famoso, en el que solo una escritora canadiense le dijo, oiga, los niños en Canadá están protegidos por la Convención de los Niños. Los niños tienen unos derechos y entre los derechos hay una cosa que se llama abuso de menores. Esto los parámetros eran distintos en la época, lo cual no quiere decir que ahora el revisarlos ahora estamos cayendo en fue la escritora canadiense la que salió mal parada del programa. Exacto.
añadiría algo. Es que Matzneff no solamente es heredero del Mayo 68 y de la extrema izquierda, también hay que recordar que es un autor muy vinculado a la extrema derecha y se reclama de Henri de Monterland, Rio La Rochelle, que son autores fascistas. Y yo creo que eso no hay que esconderlo tampoco, porque ahora hace muy poco tiempo unos jurados de un premio muy importante, Renaudot, en 2013. 2013, esto es antes de ayer. Sí, que otorgó un premio a Matzneff. Son más gente que viene de la derecha bastante dura. Yo pienso, por ejemplo, a François-Olivier Gisbert. Y hay en la obra de Matzneff algo que es una reivindicación de gran estilo, que es más una herencia de una literatura que calificaría de fascista en su también manera de celebrar la juventud eterna, el odio a las mujeres. Bueno, hay también ese ámbito. No solamente tenemos que ponerlo en el cargo de Mayo 68, son dos. Y luego les planteo, para tener el recorrido que tuvo durante tantos años, porque 2013 se le estaba otorgando premios y eso fue antes de ayer, fue su relación con el poder. Esta apertura a la que hacía referente a Silvia, ¿se le permitía solo a los intelectuales? Es decir, ¿la figura de intelectual estaba por encima del bien y del mal? Y gracias a presidentes como Mitterrand o como Chirac, ¿se sentía protegido Matzneff? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con Cantuta, pero es verdad que también el presidente de la época era Mitterrand y le protegió. O sea, cuentan en el libro precisamente Vanessa Springora que él llevaba una notita del presidente en su cartera en el que el presidente pues, precisamente halagaba su estilo y sus libros. Entonces, bueno, era una persona que tuvo esa capacidad de integrarse tanto en círculos de izquierdas como en círculos de derechas. Él era ortodoxo, porque no se ha muerto, Matzneff, y bueno, él estaba en todos los círculos. Entonces, también es verdad que bueno, había estos intelectuales, él formaba parte de ese círculo de intelectuales y luego por añadir a Mayo del 68 era otra época, es decir, que era prohibido prohibir, pero también abajo el Estado policial. Es decir, que a este hombre no le den... A día de hoy le están denunciando, pero en aquella época, por mucho que mucha gente no lo dijese, estaban en desacuerdo con lo que publicaba Matzneff y, sin embargo, no fueron a la policía para denunciarle, porque la imagen de la policía en esa época no era la misma, ¿no? Tampoco. Entonces, también hubo eso. En el libro, otra vez, de Vanessa Springora, se habla de la brigada de menores, ¿no? Que justamente se dirigen a Matzneff, pero en ningún momento le meten en el calabozo, simplemente le interrogan. Es otra manera. Sí. Vamos a seguir hablando en unos instantes, muy interesante lo que me están contando hoy aquí. Vamos a hablar en unos instantes de otros casos y también de si la deriva del movimiento Me Too ha tenido influencia o no aquí en Francia. Eso será en unos instantes, después de la pausa. Hasta ahora.